Y entonces Pablo tiene que escribirles la segunda carta para explicarles que ellos no se encontraban en la tribulación. Y es increíble que yo me he encontrado actualmente personas, cristianos y muchos líderes también espirituales que me han dicho que nos encontramos en el tercer sello. ¿O en qué sello nos encontramos del Apocalipsis? Cuando ni siquiera el primer sello ha sucedido. O sea, la ignorancia que existe escatológicamente o proféticamente de las Escrituras es muy grave en el tiempo que vivimos. Entonces, en la segunda carta, el capítulo 2, Pablo les dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ahí es el rapto. Apúntale, pon una flechita ahí, pon el rapto. Les está hablando lo que les dijo en la primera carta, con respecto a, o sea, con lo que les dije anteriormente, de que nos vamos a reunir con el Señor. Les rogamos, hermanos, si ya sabes qué es el rapto, que no te dejes mover fácilmente de vuestra manera de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si nuestra, en el sentido de que el día del Señor, ponlo ahí, esa es la tribulación. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces, la reunión con Cristo y el día del Señor son dos eventos completamente diferentes y separados. Entonces, siempre que tú encuentres la frase el día de Jehová, el día de la ira de Dios, el día del Señor, se refiere a los 7 años de la tribulación. Y Pablo continúa diciéndoles: nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, ¿qué cosa no vendrá? La tribulación, el día del Señor, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, la tribulación comienza exactamente con la manifestación y la aparición de la persona del anticristo. Ellos entonces no deberían estar esperando la tribulación ni el día del Señor. Deberían estar esperando la reunión con Cristo en el aire. Y así hay muchos cristianos actualmente que, ay, ¿cómo será el anticristo? ¿Y tú crees que el anticristo sea Barack Obama o el Papa Francisco o el príncipe de España? Y hay cantidad de cristianos que quisiéramos ubicar al anticristo con algún personaje, o será el yerno del expresidente Trump, Jared Kushner, que se casó con la hija de Trump, que muchos decían que era el anticristo porque lo mandó Trump como embajador de la paz al Medio Oriente. Y así han surgido tantos personajes en el mundo y a través de la historia que tratamos de compararlos o tratar de descifrar que ellos sean del anticristo. Y nunca nosotros los cristianos lo vamos a conocer. ¿No te alegras? A mí no me interesa ver la cara de cocuyo que tenga el anticristo. No me interesa en lo absoluto. Estoy anhelando ver el rostro de Jesús. Y además, este pasaje que estamos leyendo nos revela también que el día del Señor no vendrá o no podrá suceder hasta que sea quitado de en medio lo que está deteniendo la manifestación del anticristo. Versículo 5: ¿no se acuerdan
cuando yo estaba todavía con ustedes que les decía esto, y ahora ustedes saben lo que lo detiene. Hace 2000 años, los cristianos de la iglesia de Tesalónica ya sabían que había un poder en el mundo invisible deteniendo la manifestación del anticristo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo está deteniendo hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces, o sea, cuando este poder, vamos a ver quién es este poder, se ha quitado del mundo, el anticristo se va a manifestar. Y mientras este poder se mantenga deteniendo la maldad que vendrá cuando el anticristo se manifieste, porque escúchame, cuando el anticristo se manifieste, Satanás estará en el mundo, los ángeles caídos estarán en el mundo, los demonios saldrán del abismo, todos los demonios guardados en el abismo saldrán de su prisión, los ángeles caídos estarán en el mundo disfrazados de gobernantes, el mundo quedará completamente saturado por la oscuridad, por la maldad. Y habrá uno que otro, ¿verdad? Los 144,000 judíos predicarán el evangelio, va a haber un gran avivamiento, Apocalipsis capítulo 7, pero fuera de ahí, dice Apocalipsis 9, 20 y 21, nadie querrá arrepentirse ya. A pesar de lo el mundo se va a encontrar, la dureza del corazón humano ha llegado a un punto donde nadie quiere ya arrepentirse de sus pecados. Muy bien, ahora veamos a continuación algo que es también muy importante, que es en el Antiguo Testamento. Vayamos a el capítulo 13 del libro de Isaías. Isaías capítulo 13. ¿De qué forma la Biblia nos muestra el día del Señor o la tribulación a través del profeta Isaías en el capítulo 13? Y todos los versículos del Nuevo Testamento del día del Señor, de la tribulación, son exactamente iguales a los que se nos presentan en este libro de Isaías, capítulo 13. Y dice así, versículo 6, Isaías 13, versículo 6, aullad porque cerca está, ¿qué cosa? Recuerda, siempre que en el Antiguo Testamento, siempre, 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 sin excepciones, encuentres la frase el día de Jehová, el día del Señor, el día de la ira, aquel día se refiere a los 7 años de la tribulación. Porque está cerca el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Versículo 9. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación, y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Qué interesante que el pecado que se asocia con el día de Jehová sea la soberbia humana, la soberbia, la altivez del ser humano. Ahora que estuvimos
el mes pasado en la Riviera Maya con los 300, casi 340 matrimonios nos acompañaron de todas partes del mundo. No sé cuántos de ustedes fueron a este seminario. Fueron de casi todo Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos, Canadá. Venían de Madrid, venían de Inglaterra, venían de Francia, del mundo entero. Claro que la mayoría de habla hispana que viven en el mundo entero. Es un seminario internacional, fue bendecido como no se imaginan grandemente por Dios. Pero cuando estábamos hablando en la primera conferencia que di el jueves, les hablé sobre el transhumanismo y el matrimonio. El transhumanismo, la robotización y la inteligencia artificial son los tres proyectos que la tecnología moderna está tratando de implementar o desarrollar para poder, sígueme con cuidado, crear un nuevo ser humano. Detrás de toda la tecnología que estás viendo ahorita de YouTube y de la inteligencia artificial y la robotización y de la Agenda 2030 y de la Agenda Global y del nuevo orden económico mundial, todas estas frases que te acabo de mencionar son lobos de la misma loma. Todos se refieren a lo mismo, la creación de un nuevo hombre. Pero para que esta nueva civilización, vean ustedes el endiosamiento a lo que hemos llegado. Castigaré la soberbia. Nos hemos creído dioses, pero ¿saben cuál es el trasfondo de esto? ¿Por qué están tratando de llevar a la humanidad a una nueva etapa evolutiva? Porque creen que venimos de los animales. Y como desde hace más de un siglo se ha enseñado que venimos de los animales, pues podemos seguir evolucionando y la inteligencia artificial a través de algoritmos van a poder tratar de meter chips para que ya no tenga celos, envidias, odio. Imagínate nada más transformarnos en casi robots y tratar de eliminar, porque lo único que se considera un obstáculo para que podamos llegar a este punto, lo único que se considera un obstáculo es la familia. La familia, con los valores judeo-cristianos de hace más de 2000 años. No puede haber la familia para el nuevo orden mundial, porque la familia, tú en tu familia le soy leal a mi esposa y le soy leal a mis hijos. Pero no está en este nuevo orden mundial, nuestra lealtad tiene que ser al Estado y no a la familia. El único obstáculo que tienen es los valores y los códigos y el sistema que tenemos judeo-cristianos. Se tiene que implementar un nuevo código de valores morales donde se permita matrimonios gays, la ideología de género, el aborto, la eutanasia, destruir todo lo que la Biblia enseña. El ataque es contra la Biblia y los valores que hace más de 2000 años gobiernan al ser humano. No existe un código de conducta de moral más sublime que, gracias a esto, viendo la igualdad femenina en el mundo, los derechos humanos, las democracias parlamentarias y la libertad de la esclavitud, como los 10 mandamientos. Cuando los 10 mandamientos fueron dados al ser humano, han sido la base de nuestra sociedad desde hace aproximadamente 3500 años. Y no existe nada que se compare a los 10 mandamientos para vivir una vida mucho mejor. No robarás, no matarás, no desearás a otra mujer que no sea tu esposa, ¿verdad? Todo lo que Dios nos quiere decir, porque Él es el legislador de la moral, lo quieren completamente sacar fuera.
para implementar un nuevo código donde no exista la moral, donde no exista el respeto por el sexo, el respeto por la familia, el respeto por el matrimonio. Y esta es la razón por la cual estamos en el mundo en que nos estamos encontrando, porque le creyeron la mentira de la serpiente. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? ¿Te acuerdas? Serán como dioses. Y han pasado casi 6,000 años de historia y el ser humano se ha tragado la mentira que podemos ser dioses. Y se creen dioses al tratar de implementar una nueva raza. Bueno, ¿quiénes son? Hijos de Capulina. ¿Cómo es posible que podamos llegar a ese punto donde podamos endiosarnos y creer que podemos llegar a un nivel superior de humanidad sin la ayuda de Dios? Castigaré al mundo por su soberbia, por el endiosamiento al que el ser humano ha llegado. Y vemos a continuación, claramente, regresamos a Efesios capítulo 3, donde corroboramos la verdad que acabamos de enunciar hace algunos momentos de que la iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, todo esto tiene una relevancia y una consistencia de la verdad que solamente Dios lo pudo hacer. Si la iglesia no existía en el Antiguo Testamento, es lógico que tampoco el rapto, porque el rapto está asociado ¿con quién? Con la iglesia. Entonces, por eso, ¿verdad? Decían, bueno, pero ¿por qué en el Antiguo Testamento el rapto no lo encontramos en ningún lado, ni tampoco la iglesia? Precisamente porque la iglesia era un misterio en el Antiguo Testamento. Efesios capítulo 3, dice Pablo: por esta causa yo, Pablo, prisionero en Cristo Jesús por todos ustedes los gentiles, si es que han oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado, ¿qué cosa? El misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual puedan entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado. ¿A quiénes? A sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Y cuál es este misterio? Que los gentiles, o sea, los que no son judíos en el Antiguo Testamento, o los que eran en el Antiguo Testamento, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En otras palabras, cuando comienza la iglesia, ya no hay judíos, ya no hay griegos, ya no hay mexicanos, guatemaltecos, hondureños, españoles, rusos. Ahora todos los seres humanos, no importa la etnia ni la civilización de la cual provengas, ni cuál sea tu color de piel, ni cuál haya sido la religión de tus padres, cualquiera ahora en el mundo entero que reciba al Mesías prometido como su Señor y como su Salvador, forma parte de un cuerpo que es el cuerpo de Jesucristo. Este cuerpo de Jesucristo se llama la iglesia, donde tú y yo pertenecemos, y no es el cemento ni el edificio,
somos nosotros, donde dos o tres nos reunamos. Esa es la iglesia. Y ahora, gracias a Dios, que podemos reunirnos en un edificio, pero podemos reunirnos en un campo, debajo de un árbol, en un día de campo, 4 o 5, leemos la Biblia, oramos. Esa es la iglesia, nosotros, no los edificios. Yo recuerdo antes de que fuera cristiano lo que nos enseñaron a todos. Yo quería ser cura a los 13 años. Mi hermano y yo fuimos lasallistas. Aprendí latín en aquel tiempo los monaguillos, así nos llamaban. Teníamos que ayudar al cura cuando levantaba el cáliz y contestarle en latín y saber en latín lo que él estuviera diciendo para que no dijéramos groserías. Tremenda la cosa. Y después ya quitan el latín, etcétera, etcétera. Pero cuando entrábamos a la iglesia, me acuerdo que mi abuelita nos llevaba y afuera estábamos gritando y todo. Y se abría la puerta y entramos a la iglesia. Incienso, olías, nadie, todas las señoras tapadas, etcétera, etcétera. Y un silencio, ¿verdad? Y un respeto. Y saliendo de la iglesia, ¡viva Pancho Villa! Porque nos enseñaron que ahí, al entrar, estaba Dios, que era el recinto de Dios, y que mientras estabas ahí no podía haber ninguna cosa, ¿verdad?, que alterara a Dios. Y fuera de la iglesia no estaba Dios, pero ahí, al entrar al edificio, y le llamaban templo. Por eso qué tristeza que haya muchos cristianos que digan el domingo: vamos al templo. El templo eres tú y el templo soy yo. Porque ahora somos la habitación, el templo del Espíritu de Dios dentro de nosotros. Y lo que está deteniendo al anticristo y que se manifieste la maldad como se va a manifestar, somos tú y soy yo, la iglesia, que somos la morada del Espíritu de Dios. Dice Mateo 5, 6 al 8: ustedes son la sal de la tierra. Nada más conceptualiza estas simples y profundas palabras. Se nos compara con la sal. ¿Por qué somos los cristianos la sal del mundo? Porque la sal la usas para prevenir la corrupción de la carne. Nosotros no estamos para impedir que la maldad se propague, estamos impidiendo que se propague de la manera como podría propagarse en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, si tú no das testimonio de quién es Jesús. Si en tu casa hay maldad, es porque no eres sal en tu casa. Si en tu matrimonio hay maldad, es porque no eres sal como matrimonio, como guía de tu familia, como hombres que somos ante nuestros hijos, el testimonio que debemos de darles. Y cuando venga el Espíritu Santo y nos saque y nos vayamos de este mundo, la sal de la tierra, la luz del mundo, que también somos nosotros, porque reflejamos la luz de Jesucristo, entonces el mundo se oscurecerá. La única luz que hay en tu casa eres tú. ¿Sabías eso? La única luz en tu trabajo eres tú. La única luz en tu bufete de abogados, en tu clínica, en tu despacho, en tu oficina, en tu taller de carpintería, en tu puesto de tacos, eres tú nada más. Y si tú y yo no alumbramos, ¿quién va a alumbrar? ¿Cuánto tiempo tienes sin alumbrar? ¿Hace cuánto fue la última vez que le hablaste a alguien de Jesucristo? Analiza tu conciencia y examinémonos a nosotros mismos si estamos en la fe. ¿Hace cuánto fue la última vez en una Navidad, en la cena de Navidad, que les dijiste a todos: permítanme 1 minuto, 2 minutos, quiero hablar unas palabras?
Ya estaban tus cuñados, tus suegros, tus amigos, etcétera, etcétera. Quiero decirles que hace 2000 años murió un hombre en una cruz. Su nombre es Jesucristo. Y nunca digas, el pastor dijo. No, la Biblia dice, siempre citen la Biblia. No citen a ningún hombre. La Biblia dice que si ustedes en esta noche, que estamos recordando la muerte de el nacimiento de ese hombre, que es más importante su muerte en la cruz, Dios perdona tus pecados. ¿No quisieran muchos de ustedes en esta noche invitar a Cristo a sus vidas como Señor y como Salvador y arrepentirse de sus vidas y comenzar ahora desde el 24 de diciembre una nueva vida? Si tú no haces esto en estas oportunidades que tenemos, es porque el Espíritu Santo no mora en ti. Porque no nos ha dado espíritu de temor, sino de valor y dominio propio. ¿Qué es lo que nos hace enfrentarnos a la familia y al mundo entero, y a toda tu oficina, y a todo tu hospital, y a todo tu consultorio, y a todas tus amistades? Enfrentar e ir en contra de la corriente que ellos llevan, el poder del Espíritu Santo. Para eso se nos dio el Espíritu Santo, Hechos 1:6. Porque Dios sabe que por naturaleza no somos valientes, somos cobardes todos, hipócritas, con la mentalidad de rebaño. No queremos contradecir a lo que dice la familia, ni a lo que dice la familia. Usted ya cambiaste de religión. Y no, yo no me cambié de religión. He aceptado a Cristo como mi Señor y Salvador. Cristo no es ninguna religión, mamacita, perdóname. Compadre, perdóneme. Es muy grande tu ignorancia. Pero si no tenemos este valor de ser arrojados con denuedo, apasionados por la verdad, es una mentira nuestro cristianismo. Y llegó la hora en la que Dios va a probar esa verdad en tu vida y en mi vida. Vas a tener oportunidades como tú no te imaginas, escucha lo que estoy diciendo, de hablarle a alguien de Cristo. Y si no lo haces, examina tu corazón y pregúntate por qué. Porque no tienes el valor de enfrentar a tu familia, a tus amistades, a tus conocidos, a tus vecinos. Porque el valor que el Espíritu Santo nos da no mora dentro de ti. Y finalmente, por eso dice que 1 Corintios 15:51, dice Pablo, he aquí los digo un misterio, porque el rapto era un misterio en otras épocas. Primera de Tesalonicenses 4:13-18, por lo cual decimos esto en palabra del Señor. No estaba citando ningún pasaje del Antiguo Testamento. Colosenses 1:26 y 27, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Todos estos misterios estaban ocultos porque la iglesia no había sido todavía descubierta ni manifestada al mundo. Podemos concluir que Israel es algo completamente diferente a la iglesia. Dios tiene un plan con Israel que acabará con ellos en la tribulación, en la semana 70 de Daniel. Las profecías de los últimos tiempos de Israel terminan en la tribulación. Las profecías de los últimos tiempos de nosotros terminan en el rapto de la iglesia. Y las profecías de nosotros se están acabando. Las de la iglesia han llegado al final. Siguen las profecías del Antiguo Testamento que se cumplirán cuando ya no estemos nosotros aquí. ¿Estás tú preparado para encontrarte con tu Señor? ¿Tienes conciencia profunda en tu vida que tenemos una sola vida? Y que cuando muramos inmediatamente puedes morir hoy de un ataque al corazón, una embolia cerebral o de tantas cosas que hay por ahí, ¿verdad? Que están amenazando la vida de los seres humanos. En el momento en que tú partas de este mundo, se acabaron tus oportunidades y te enfrentarás al juicio de Dios, donde le dirás a Dios, Señor, en la Navidad del 2021,
tuve vergüenza de hablar de ti porque estaba mi cuñado con cara de toro. Dios te preguntará en el día, si tú mueres mañana, dentro de un mes, o el día que Dios tengas la cita con el destino que todos tenemos, ¿qué hiciste con Cristo? ¿A cuántas almas en el tiempo que tienes de cristiano que te di yo, a cuántas almas, a cuántas personas les hablaste de mí? De lo que yo hice por ti en esa cruz. ¿A cuántas personas les pudiste realmente decir que era necesario que se arrepintieran de sus vidas? Que viene un día del juicio, el juicio viene, el juicio viene, el juicio viene. Y después del juicio no queda más que una eternidad en el infierno o en el cielo. He aquí les pongo la bendición, dice el Señor. Si ustedes hacen y me siguen y obedecen mis mandamientos, tendrán ustedes la bendición, y les pongo también la maldición. Quiero que sepas que hay una maldición. Si tú no sigues a Jesús, hay una maldición. ¿Qué significa esto? Que no vas a poder encontrar la razón ni el propósito de tu existencia en esta vida. Y que por eso viviste siempre frustrado, fracasado. Llegaste a ser cantante, político, gobernante, gran arquitecto, grande ingeniero, grande abogado. No importa la cúspide que hayas elevado o a donde hayas llegado. Cuando tú llegues a lo que tú crees que es la felicidad, te vas a encontrar más vacío que nunca, más amargado o más frustrada que nunca, porque de esta agua volverán a tener sed, dijo Jesucristo. El mundo no tiene nada que ofrecernos más que tristezas, miserias, desilusiones, amarguras de espíritu. Pero yo vengo para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. No quisieran muchos de ustedes que nos ven también a través de los medios de la tecnología moderna, de la televisión, invitar a Cristo en esta mañana, hoy que tu corazón ha sido tocado por el poder de la palabra de Dios. Si tú quieres esta mañana invitar a Jesús a tu vida, inclina tu cabeza y dile estas palabras. Ustedes que nos ven por la televisión, en cualquier lugar donde tú te encuentres, tal vez estás en un hospital, tal vez estás desde la cárcel viendo este mensaje, tal vez te encuentras en la salida, en la sala con tu familia, tal vez te encuentras en un club o en algún restaurante que ya están pasando estos videos en las sociedades. Gracias a Dios. Donde quiera que tú estés, dile: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados. No soy la persona que tú quieres que yo sea, ni podré serlo si tú no entras a mi vida. Creo que en esa cruz pagaste con tu sangre por mis pecados y que a los 3 días resucitaste de entre los muertos. Creo que fuiste crucificado, enterrado y resucitado. Veniste al mundo porque tu Padre te envió y regresaste a tu Padre. Y ahora te has ido al cielo para preparar un lugar para mí, para que donde tú estés, yo esté contigo por toda la eternidad. Te pido, Jesús, que entres en este momento, en este instante tan glorioso a mi vida, como mi Señor y mi Salvador. Gracias por tan inmenso perdón que me has dado, por darme la vida eterna y por saber que no seré condenado, condenada jamás, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas serán hechas nuevas en tu vida, en el nombre de Jesús. Dice el apóstol Pablo: he aquí os digo un misterio. ¿Por qué un misterio?
porque en el Antiguo Testamento no se había revelado el arrebatamiento de la iglesia. En el Antiguo Testamento no se había revelado tampoco la iglesia. Esta revelación, tanto de la iglesia como del arrebatamiento de la iglesia, o sea que el misterio consistía en que habría un tiempo en el que una generación de cristianos no íbamos a morir. Íbamos a ser transformados de la noche a la mañana. Este misterio es una cosa escondida antes, se la reveló Dios al apóstol Pablo, no a Pedro, no a Juan, no a Santiago, se le reveló al apóstol Pablo. Y Pablo escribió el misterio que lo tenemos que conocer, que es el arrebatamiento de la iglesia, y el misterio de la iglesia que se encuentra en el capítulo 3 del libro de los Efesios. Entonces, por eso Pablo comienza diciendo, he aquí les digo el misterio. ¿Cuál misterio? Que no todos vamos a dormir, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados en un átomos. La palabra momento en el griego es la palabra griega átomos, que es en una fracción imperceptible de segundos, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, en lo que tarda un parpadeo de ojos, así de rápido, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, aquí Pablo está involucrando a los que cuando venga Cristo por nosotros, estemos vivos, no vamos a morir. Ojalá que nosotros seamos esa generación que estamos esperando en cualquier momento el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a ser transformados nuestro cuerpo. Y dice la Biblia, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. En otras palabras, no podemos ir al cielo con este cuerpo, porque la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios, porque este cuerpo fue diseñado por Dios para vivir en 4 dimensiones. Simplemente al salir de la tierra al espacio, ya necesitamos escafandras y un traje de astronauta especial, porque las condiciones atmosféricas y la composición química del aire fuera de la atmósfera son diferentes a las que tenemos aquí en la tierra. Entonces imagínense ir al cielo en este cuerpo. No podría, nuestro cuerpo se desharía, ¿verdad? Entonces necesitamos una transformación, ¿verdad? Un cambio imperceptible de nuestro cuerpo para que sea transformado nuestro cuerpo en milésimas de segundo en un cuerpo perfectamente glorificado como el cuerpo de Jesucristo, como lo vamos a ver también. Y leamos rápidamente también en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14 en adelante. Tampoco, hermanos, queremos que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, ¿verdad? Esto implica, ¿verdad?, que los muertos ya están con Jesús. Esto echa por tierra la famosa teoría de una secta que se llama los Testigos de Jehová, que enseñan que cuando morimos estamos dormidos, en estado inconsciente. Dice que Jesús cuando venga va a traer con él a los que murieron antes que nosotros. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
O sea, no vamos a ser arrebatados antes de los muertos, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, vean el orden, primero cuando venga Cristo en el arrebatamiento, todos los muertos de la iglesia de la cruz a nuestros días, lo vamos a ver, los muertos del Antiguo Testamento no se van en el rapto. Apunta eso, los muertos del Antiguo Testamento van a resucitar hasta después de la tribulación, como lo vamos a ir enseñando. Entonces, en el rapto se van todos los que estamos en Cristo, los que fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo, la iglesia, que no existía en el Antiguo Testamento. Los santos del Antiguo Testamento van a resucitar, Isaías 26, Daniel capítulo 12, el 1 al 3 lo vamos a ver, hasta después de la tribulación. Entonces, en el rapto es para todos los cristianos desde Pentecostés hasta el día que Cristo venga por nosotros. Y dice así, y luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Esta es una de las verdades más grandes, más profundas y más emocionantes de la Biblia, la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Una doctrina que inclusive está siendo negada. En mis viajes yo me he encontrado pastores que están diciendo que no es verdad que existe el rapto. Hasta ese grado se ha llegado a introducir estas herejías. La Biblia dice que millones de personas de repente vamos a desaparecer del mundo, y la mayor parte de los seres humanos que se queden aquí van a quedarse con la baba colgando. Van a preguntarse, ¿verdad?, qué pasó. Los periódicos mañana en la mañana o el día que pase el arrebatamiento, los medios de comunicación, Fox News, CNN, Televisa, ¿verdad?, Televisión Azteca, Telemundo, Univisión, todos los sistemas masivos de comunicación, desaparecieron millones de personas de repente, voltearon millones de personas y ya no está la esposa, ya no está tu esposo, ya no están tus hijos, ya no están los bebés en los hospitales, aviones que se van a estrellar porque los pilotos desaparecieron, grandes accidentes de tránsito en todas las carreteras porque de repente choferes desaparecieron de sus vehículos, y va a ser un caos internacional. Millones de parejas serán separadas, el incrédulo se quedará, el creyente desaparecerá. Aviones sin pilotos, choferes sin vehículos, niños en sus cunas, gobiernos se quedarán sin cientos de políticos, barcos sin sus capitanes, etcétera, etcétera. ¿Qué es el rapto en primer lugar? Vamos a definir doctrinalmente qué significa el arrebatamiento de la iglesia. Es el próximo evento en el calendario profético de Dios. Lo próximo que va a suceder dentro de las profecías de la Biblia es el arrebatamiento de la iglesia. Dicho de manera simple, es la primera fase de la venida de Cristo y la intersección de dos eventos: la resurrección de los muertos, o sea, los creyentes de la época de la iglesia, y la transformación instantánea de nuestros cuerpos. Cuando Cristo regrese, va primero a venir en el aire sin poner los pies en la tierra. Viene por nosotros para sacarnos con Él, y mientras nos vamos con Él, van a pasar en la tierra 7 años de tribulación. Repito, viene Cristo y nos saca, y va a firmarse un tratado en el Medio Oriente por el anticristo. Tal vez en el momento en que el anticristo firme el tratado, nosotros nos vayamos.
Porque en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 dice que el anticristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifiesta entonces el hijo de perdición. Lo vamos a ir viendo también. Entonces nos vamos en el rapto, pasan 7 años de tribulación y al acabar la tribulación, la guerra del Armagedón, nosotros en los 7 años, mientras estamos en el cielo, estamos en el tribunal de Cristo. 1 Corintios capítulo 3, donde vamos a ser evaluados y recompensados de todas las cosas mientras estábamos en el cuerpo. 2 Corintios 5:10. Cuando regresemos en el Armagedón con Cristo, regresamos con Él. Repito, el rapto viene por nosotros, la segunda venida es con nosotros. Ahí está claramente demostrado que son 2 eventos separados. En el rapto viene por nosotros, en la segunda venida viene con nosotros ya glorificados a establecer su reino milenial aquí en la tierra. Entonces, la primera venida de Cristo sucede en 2 fases. El arrebatamiento de la iglesia y la segunda después de la tribulación, cuando regrese para derrotar al anticristo e iniciar la guerra del Armagedón. En segundo lugar, cuando nos referimos al rapto de la iglesia, estamos también refiriéndonos a la resurrección de los justos. Porque los que no son cristianos no van a resucitar en el arrebatamiento. En el arrebatamiento resucitan todos los que habían muerto, pasan 7 años de tribulación y después venimos nosotros con Cristo y después 1000 años y al acabar los 1000 años resucitan los que no recibieron a Cristo en sus vidas. Esto está en Apocalipsis 20 del 11 al 15 y se conoce en la Biblia como el juicio del gran trono blanco. Y en tercer lugar, la resurrección de los justos o de los cristianos se llama en la Biblia la primera resurrección en Apocalipsis 20 del 4 al 6. ¿Por qué se llama la primera resurrección? Vayamos a 1 Corintios otra vez, capítulo 15, y veamos esto con detenimiento. Porque vamos a demostrar que va a haber muchas resurrecciones, varias resurrecciones. Dice el versículo 22, 1 Corintios 15, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Aquí está hablando Cristo de un orden de las resurrecciones. Las resurrecciones van a tener un orden. ¿Quién fue el primero que resucitó? Claro, ¿verdad? Porque antes de Cristo resucitó Lázaro, ¿no es verdad? Pero Lázaro volvió a morir. Todos los que resucitaron antes de Cristo volvieron a morir. Pero Cristo es el primer ser humano, el primero, por eso se llama el primogénito de los muertos, que cuando resucita ya no vuelve jamás a morir. Porque se trataba de eso, que con su resurrección venciera la muerte y nos mostrara a todos nosotros que así como Él resucitó, nosotros también viviremos con Él y no volveremos jamás en la eternidad a morir. Entonces dice aquí en Corintios, cada quien en su orden. Cristo, número 1. 2, ¿quién resucitó con Cristo? ¿Se acuerdan que se abrieron las tumbas? ¿Se acuerdan de la resurrección de Cristo? Y muchos que habían muerto resucitaron, ¿verdad? Tal vez entre ellos iba Lázaro también, pero hubo cantidad de santos que resucitaron para cumplir la fiesta de Levítico 23, que se llama la fiesta de las primicias. Cuando los sacerdotes entregaban el fruto, ¿verdad? O el pueblo a los sacerdotes, recibían el fruto y recibían una gavilla junto con el fruto. Entonces el fruto es Cristo, el primer fruto entre los muertos, y la gavilla tenía que acompañarlo, que eran los que resucitaron juntamente con Él.
Y luego dice el versículo 23, luego los que son de Cristo en su venida. Aquí se está refiriendo, ¿verdad?, ya a nosotros en el arrebatamiento y luego el fin cuando entregue el reino de Dios. Muy bien, después de nosotros, ¿quién va a resucitar? Después de nosotros, ¿quién sigue en la resurrección? Bueno, siguen, ¿verdad?, los 144,000. En la tribulación van a resucitar los 144,000. Y ahí ya llevamos 4 resurrecciones. Cristo, las primicias, nosotros y los 144,000. Se ven en Apocalipsis 14 en el cielo, alabando a Dios en el monte Sión. Después de ellos, ¿quién va a resucitar? Los 2 testigos. Apocalipsis capítulo 11. Muchos dicen que es Elías y que es Moisés. Puede ser, puede que no sea, a lo mejor es Enoc y Moisés. Entonces, después viene la resurrección de los 2 testigos, que en Jerusalén los 2 se van a levantar enfrente de toda la gente. Y después de ellos, al final de la tribulación, viene la resurrección de todos los santos del Antiguo Testamento. Qué importante es, santos de Dios, que ustedes tengan esta doctrina y que sepan exactamente, escatológicamente, las profecías de la palabra de Dios. Y después, al acabar el milenio, la última resurrección, los malos, que van a presentarse y ya vamos a estar nosotros como el gran jurado, donde Dios va a mandar al lago de fuego a todos aquellos que rechazaron y que no quisieron nada con su Hijo Jesucristo. En aquel tiempo, entonces, Dios les va a demostrar que Él nunca mandó a nadie al infierno. Como me dijo una vez una viejita, ay, hermano Alducin, Dios es más bueno que San Crisóstomo. Le dije, sí, Dios es bueno, claro, Dios es amor. Y me dice esta viejita, es que Dios no va a mandar a nadie al infierno porque es muy bueno Dios y al final va a perdonar a todos. Y le dije, amén, yo estoy de acuerdo con usted. Dios no va a mandar a nadie al infierno, ellos se van a ir solitos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes en esta mañana y los que deben a traer los millones por la televisión no se pierdan. Dios abrió sus brazos en la cruz y dijo, los amo. Me acusan de injusto. Una vez me dijo un ateo, oiga, es que no es justo, me dice, dentro de la justicia y la jurisprudencia y las leyes, por aquí por allá, no es justo que Dios nos culpe de un pecado de Adán y Eva y que hayamos nacido todos pecadores por la culpa de un par como ustedes enseñan en la Biblia. ¿Usted considera eso justo? Y le dije, no, no es justo, tiene usted razón. Y le pregunté, ¿y acaso es justo que alguien pague por usted? Ah, caray. Le dije, pues así como usted acusa a Dios de injusto, también es injusto que alguien haya pagado todas las maldades y todas las blasfemias que usted hizo en la cruz. Y es lo que Dios nos ofrece en la cruz del Calvario, para que Él sea el que justifica y nadie se atreva a decirle, eres un Dios injusto. ¿Me acusas de injusto? Pues es justo que haya muerto por ti y haya pagado por ti, pues es lo que te ofrezco. Que yo pago por ti todas las tonterías, las blasfemias, las fornicaciones, los abortos, los latrocinios, los homicidios que tú has hecho en tu vida. Todo lo pago yo por ti, no tienes tú por qué pagar nada, lo pago con mi sangre y con mi vida en la cruz. Esta es la injusticia más grande, que alguien entre cuando Barrabás había sido el criminal más grande de todos los tiempos y de repente entró un soldado y le abrió la puerta a Barrabás y le dijo, eres libre, Barrabás. Y Barrabás salió, pero ¿cómo que soy libre? ¿Por qué? Porque alguien, el que está allá afuera, pagó por ti. Eso es lo que Dios, el mensaje que Dios nos da. Somos libres. Pero ¿cómo es posible si yo fui bandido, borracho, parrandero y jugador? Marihuano, neurótico, esquizofrénico, 4 o 5 divorcios y maté, etcétera, etcétera. Eres libre.
pero esto no es posible, alguien tiene que pagar, yo tengo que... No, es que ese es el mensaje del Evangelio y de la gracia de Dios. Dios paga en nuestro lugar lo que nosotros merecíamos pagar por amor de su Hijo Jesucristo. Para que Dios sea el que justifica y que nadie se atreva a decirle a Dios que es injusto. Porque es más injusto que Él haya pagado en nuestro lugar. Muy bien, vamos ahora a ver rápidamente qué sucede cuando morimos. Para comenzar a poner las primeras bases para ir desde la A hasta la Z. Para poder entender cómo se va a llevar a cabo esta reunión de nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu en el arrebatamiento, tenemos que comprender lo que la muerte física le hace al cuerpo, al espíritu y al alma. ¿Qué sucede cuando un cristiano se muere? ¿Qué pasa con su alma, su espíritu, a dónde se van, su cuerpo, etcétera, etcétera? En primer lugar, la palabra muerte, apúntalo por favor, no significa en la Biblia cesar de existir. La palabra muerte no significa cesar de existir ni tampoco aniquilación. La palabra muerte significa separación. Separación. Cuando dice la Biblia que nacimos, Efesios 2:1, muertos en delitos y en pecados, ¿qué está diciendo? Que nacimos separados de Dios espiritualmente. Somos espíritu, tenemos un alma, vivimos dentro de un cuerpo. Otra vez, soy espíritu, tengo un alma y vivo dentro de un cuerpo. En otras palabras, mi espíritu y mi alma son realmente mi yo y están dentro de una botella, dentro de un envase, dentro de una casa temporal que está sujeta a la corrupción o físicamente a la ley de la entropía. Todo se desgasta, estamos muriendo celularmente desde que nacimos y este cuerpo cada día se hace agota y se desgasta hasta que llegamos a lo viejito, ¿verdad? Nacemos chiquitos y llegamos a la vejez y el alma y el espíritu se van renovando dentro de nosotros. Esto se hace cada vez más viejo, pero el interior, con la palabra de Dios, va haciéndose más fuerte y más fuerte y más fuerte y más fuerte. Cuando Adán y Eva pecaron, el espíritu se apagó, se separó de Dios. Y desde Adán hasta nuestros días nacemos ¿cómo? Con alma y con cuerpo exactamente igual que los animales. Porque los animales tienen alma. Entonces, desde Adán hasta nuestros días, todos nosotros nacimos con el alma y con el cuerpo. La única diferencia entre nosotros, aún separados de Dios espiritualmente, entre nosotros y los animales, es que aún cuando nacimos separados de Dios, muertos espiritualmente a Dios, Dios puso dentro del alma la conciencia de la eternidad. Eclesiastés 3:11. Porque los animales no tienen conciencia de la eternidad. Los animales no saben que van a morir. Los animales no tienen conciencia de su existencia, pero nosotros sí la tenemos. Esa es la diferencia entre nosotros y los animales. Cuando Cristo vivía, se acercó a un hombre llamado Nicodemo. Religioso, le decían San Pancracio de Tlanepantla. Religioso y cumplía con toda su religión, iba a su iglesia miércoles de ceniza, se iba de rodillas a la villa, etcétera, etcétera. Religiosísimo Nicodemo, como todos los fariseos. Nicodemo se acercó a Cristo con su alma y con su cuerpo. Juan capítulo 3, y le dijo a Cristo: Rabí, sabemos que tú has venido de Dios por las cosas que tú has hecho. Y Cristo lo paró en seco. Ya no lo dejó seguir platicando. Y le dijo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Estás muerto
separado de mi Padre espiritualmente. Tu religión es almática y tu religión tú la inventaste. Si tú no naces de nuevo, si tu espíritu no vuelve a resucitar, si no es regenerado tu espíritu, aunque seas persinado, bautizado y católico, protestante, mormón, bautista, presbiteriano, nazareno, amistad cristiana, Vida Nueva para el Mundo, no importa la religión que vayas, mientras tú no nazcas de nuevo, mientras no se regenere tu espíritu por el Espíritu de Dios, no vas a entrar al cielo. Y si tú te mueres con solo tu alma y con tu cuerpo, sin que tu espíritu durante tu vida se haya regenerado, te condenas eternamente. Entonces, Cristo nos trae un mensaje de que necesitamos nacer de nuevo. ¿Qué significa esto? Que cuando entra el Espíritu Santo a nuestra vida, porque el Espíritu es el que vivifica, entra a lo que está muerto, al foco, y lo prende. ¿Y quién es un cristiano? Es una persona que ha nacido, que ha vuelto otra vez a resucitar, que comienza a comunicarse con Dios. Porque Dios no es alma, Dios no es cuerpo, Dios es espíritu. Juan 4:24. Y si quieres comunicarte con Dios, y si quieres adorar a Dios, y si quieres servir a Dios, tiene que ser a través de tu espíritu. Pero naciste muerto. Entonces, como estamos muertos espiritualmente, inventamos las religiones. ¿Qué son las religiones? El esfuerzo o el sustituto del plan de Dios para comunicarse con Dios. ¿Y qué es la religión? Es un sistema de creencias, de dogmas, de ritos, de ceremonias. El católico tiene sus dogmas, el protestantismo las suyas, los mormones las suyas, etcétera, etcétera. Todas las religiones tienen su forma, el judaísmo, el hinduismo, los musulmanes, el islam. Todos están tratando de alguna manera, ¿qué cosa? De poder comunicarse con alguien que en la conciencia traemos, que existe y que es nuestro creador. Pero estamos tratando de comunicarnos con Él equivocadamente, a través de buenas obras, porque todas las religiones enseñan, sin excepción, pórtate bien, haz buenas obras y sacrificios. Y por eso toda la historia de las religiones es sacrificios a los dioses. Los aztecas le sacaban el corazón a las víctimas, los mayas también, los aucas en el Brasil, el espiritismo de los cheyennes, de los sioux, de las tribus indias en Estados Unidos, en Europa, en fin, por todos lados encontramos en la historia de las religiones un grande derramamiento de sangre, tratando de agradar a los dioses. Aquí en México, ¿verdad? Millones de personas de rodillas a la villa, en Teotihuacán cargándose energía del sol, ofreciendo a los dioses. Ahorita en Yucatán hay más de 12,000 personas que vinieron de Europa a esperar el 21 de diciembre, porque los ovnis se comunicaron con los mediums de ellos y les dijeron que los malos nos íbamos de aquí, de este mundo. Entonces, cuando venga el arrebatamiento, ya está preparándose la humanidad para saber que los buenos se quedan, los perfectos y los que son tolerantes, porque nosotros somos los religiosos, los cristianos. Entonces, me van siguiendo. El nacimiento es el que nos hace que otra vez en el espíritu nos comuniquemos con Dios. Ahora, cuando una persona nace de nuevo, espiritualmente, Dios nos deja una Biblia, que es el libro que tengo en mis manos, para que este libro me dé la información del reino espiritual. La Biblia no la puede entender por más doctorados que tengas en química, en filosofía y letras, en ciencias políticas, y tengas 3 premios Nobel. Una persona que no ha nacido de nuevo está entrando a la Biblia con su mente. Y dice 1 Corintios 2 que el hombre natural, el hombre que no ha nacido de nuevo, no entiende las cosas de Dios,
Porque las cosas espirituales se tienen que entender espiritualmente. Y es el Espíritu el que entra a nuestra vida y el que comienza a abrirnos la Biblia y a darnos entendimiento, no racionalmente, espiritualmente. Comenzamos a discernir, no razonar, discernir las cosas de Dios. ¿Me van siguiendo? Y esta es la razón por la cual la persona que no es cristiana se acerca a la Biblia y choca con la Biblia. Oye, pura sangre. ¿Cómo es posible que Dios haya mandado a matar a los cananitas? Esto es genocidio. ¿Cómo es posible que David sea hombre conforme al corazón de Dios y se haya cometido adulterio y hasta homicida fue? ¿Y cómo es posible que esto y el otro? ¿Por qué? Porque chocan con la Biblia. Y cuando tú vienes a la Biblia y no la entiendes, ¿sabes por qué no la entiendes? Pues porque no la entiendes. Tan sencillo como esto, ¿verdad? Yo así como dijo Teofilito, ahí te vas a quedar y vas. ¿Y por qué? Porque tu intelecto no ha sido abierto, no ha sido expandida tu comprensión espiritual. Porque las cosas del espíritu no se pueden racionalizar con la mente intelectual, se tienen que discernir. Y la palabra discernir significa distinguir entre la luz y las tinieblas. Se lo explico de otra manera. ¿Se acuerdan de Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y discierne, ¿verdad? Las cosas, ¿verdad? Del espíritu y penetra hasta el alma y el espíritu y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Fíjense lo que dice Hebreos 4:12. Este es el alma y este es el espíritu, la mitad de mi Biblia. Este es el alma, este es el espíritu. Cuando nacemos y no hemos nacido de nuevo, el alma y el espíritu están así, amalgamados. El espíritu está muerto y el alma tiene un poco de vida, porque tiene la conciencia de la eternidad, repito. Entonces, para la persona que no tiene a Cristo, todo es gris. Una persona que no tiene a Cristo no puede distinguir claramente el bien y el mal. Bueno, sabe que matar es malo, todas las tribus africanas lo saben, los ignorantes lo saben que robar es malo, que el adulterio es malo, que una muchacha no debe casarse más que virgen. Son conceptos que ya trae el alma humana, la ley escrita en el corazón, la conciencia. Pero no distingue claramente qué es realmente, qué es bueno y qué es malo a los ojos de Dios. No, pues todo el mundo ahorita vive en pecado y se acuesta con su novio y cuando nos casemos vamos pero antes de casarnos puedo tener relaciones sexuales, el matrimonio gay no hay ningún problema, el aborto no hay ningún problema. Se dan cuenta, ya en las cosas profundas ya no hay distinción. Ya está así, ya no saben quién es bueno, quién es malo, quién tiene la verdad, quién no tiene la verdad. ¿Será fumar marihuana bueno? ¿Será malo? ¿Será tener 3 esposas bueno? ¿Será malo? Ya no hay distinción. Entonces la palabra de Dios, dice en Hebreos 4:12, cuando entra, separa el alma del espíritu. Solo la palabra de Dios me pone aquí el espíritu y me pone el alma. Y entonces Dios comienza a comunicarse a mi espíritu. Y mi espíritu comienza a mandarle la información a mi alma para cambiar mi manera de pensar. Nadie puede cambiar a un ser humano su manera de pensar más que la Biblia. Nadie. Por más que tenga 5 idiomas y políglota y culto, nadie puede cambiar tu manera de pensar más que la Biblia. Entonces, la Biblia, Romanos 12:2, no se conformen a este mundo, sino transfórmense. El espíritu, la comunicación al espíritu viene de este libro. Mi espíritu solo puede tener contacto con Dios a través de la Biblia. Entonces, la Biblia se comunica a mi espíritu, me comienza a mostrar las cosas de Dios, mi espíritu le comienza a pasar la información, escúchenme, a mi alma, a mi mente. El alma está en la mente. Mi mente comienza a ser transformada. Híjole, tengo que tratar bien a mi esposa.
el adulterio no va a ser bendición, tengo que obedecer a mis padres, tengo que pagar impuestos, tengo que hacer esto, comienzo mi mente a cambiar, yo tengo que mi dinero dárselo a Dios, muchas cosas comienzan a ser transformadas en mi manera de pensar. Ya no soy el que yo era antes de que mi espíritu estuviera muerto. Y una vez que mi alma comienza a ser transformada, mi alma comienza a gobernar mi cuerpo. Y mi cuerpo se comienza a convertir en mi esclavo. ¿Que quiero una pizza a las 2 de la noche? Cállese, no le doy nada. Que esa muchacha comienza a relinchar como caballo de las muchachas, ¿verdad? Nada, Señor, ayúdame, ¿verdad? Mi esposa nada más. Y comienzo a decirle a mi cuerpo las pasiones que están dentro de ese cuerpo. Aquí en el cuerpo opera el pecado. Aquí operan los demonios. Los demonios no operan en el espíritu, porque no hay comunión entre el espíritu y las tinieblas. Si hay demonios en tu vida, no están en tu espíritu. Por eso un cristiano no puede ser poseído, porque le pertenecemos a Dios. Pero puede ser influenciado en tu cuerpo y gobernar tu cuerpo y dominar tu cuerpo y crear de la pornografía un hábito, una obsesión, del alcoholismo, de las drogas, del odio, etcétera, etcétera, que infectan a tu alma. Porque cuando el cuerpo no se somete al alma, la mente es infectada.